Hoy os vamos a hablar de uno de los imperios más grandes que ha visto el ser humano en toda su historia. Para ello viajaremos a las grandes estepas que se encuentran al norte de China y nos montaremos a caballo para galopar al lado del mismísimo Gengis Khan. Hoy, amigos, toca hablar del imperio mongol, así que agarraos bien fuerte a vuestra montura, que se vienen curvas. Vamos a irnos a finales del siglo XII, al otro lado de una enorme y antiquísima muralla que separaba la China imperial de un vasto territorio dominado por unas tribus nómadas cuya historia estaba a punto de entrelazarse irrevocablemente con el destino del mundo entero. Las tribus de las que os hablamos estaban organizadas en unidades sociales complejas, basadas en lazos de parentesco y lealtades a líderes tribales o clanes. Un sistema feudal de toda la vida, vamos, en el que 5 tribus tenían mayor poder que las demás: los merquitas, los naimanos, los tártaros, los keraitas y los mongoles. Estos grupos eran autónomos, pero interactuaban constantemente entre sí, ya sea a través de alianzas, comercio o a través de darse de leches. La lealtad a la tribu y al clan era fundamental, y las disputas por el liderazgo, sucesión o los recursos a menudo desembocaban en guerras. Además, al otro lado de la muralla, los mandatarios de las distintas dinastías chinas se aprovechaban de estos conflictos usando la máxima del arte de la guerra: divide y vencerás. En este contexto de fragmentación y luchas constantes entre clanes, nació entre los mongoles un tal Temujin. Cuando este niño, Temujin, tenía solo 9 años, su padre, Yesugei, fue envenenado por los miembros de la tribu rival, los tártaros. Esta tragedia marcó un punto de inflexión en su vida, sumiendo a su familia en la miseria. La familia de Temujin fue expulsada de la tribu y tuvieron que sobrevivir en condiciones extremadamente duras, lo que inculcó en Temujin una determinación y una capacidad de supervivencia que le llevarían a convertirse en un gran líder. Un líder que, mediante varias guerras civiles y alianzas estratégicas, conseguiría unificar a las tribus de la región bajo su mandato en una fuerza única. La historia del imperio mongol comienza en 1206, cuando Temujin fue proclamado Gengis Khan, que significa gobernante universal. No sabían lo universal que iba a ser el hombre realmente. Este evento no solo simbolizó la unificación de los mongoles, sino que también marcó el comienzo de una expansión loquísima. Entre 1207 y 1209 los mongoles se moverían al norte, y allí caerían las tribus localizadas en la actual Siberia. En pocos años, el ejército de Temujin llevaría a cabo la conquista del imperio Xia occidental en el sur, que era uno de los imperios en los que China estaba dividida por aquel entonces, además del Yin y el Song, más al sur aún. La facilidad de conquista de estos terribles guerreros fue pasmosa, pero ¿por qué? Los mongoles solían ser inferiores en número, pero Gengis Khan había conseguido que su organización de infantería militar en regimientos decimales fuese enormemente eficaz y también mortífera. Y además contaban con la caballería más imponente de la época. Esta caballería era capaz de disparar sus arcos compuestos con gran precisión a toda velocidad, incluso cuando cargaban. Esta habilidad les permitía realizar ataques de hostigamiento, debilitando al enemigo antes de cerrar para el combate cuerpo a cuerpo, o retirarse si era estratégicamente necesario. Además, los mongoles eran expertos en utilizar el terreno a su favor, y se valían de tácticas de engaño y emboscadas con una coordinación extrema. El temible ejército móvil de Gengis Khan, que atacaba con la furia de la Blitzkrieg alemana del Tercer Reich, cruzaría otra vez en el 1211 las fronteras de China, esta vez para vérselas con la dinastía Jin, y llegar al actual Pekín en el 1215. Importante deciros aquí que Temujin era un aliado teórico de esta gente. En estos años de ataques, Temujin demostraría lo terrible que era el poder de su imperio de jinetes recién creado, dejando un enorme número de víctimas a su paso en China, y llevándose consigo, por cierto, una gran cantidad de aprendizaje sobre técnicas de asedio que pondría en práctica en guerras futuras. No obstante, el Gran Khan tuvo que dejar la conquista del imperio Jin, que aún resistía, en manos de sus generales, y se tuvo que pirar. La razón: que a Temujin se le amotinaron. Un tal Kutluk, que era de la tribu de los naimanos, una de esas con las que Temujin tuvo que vérselas de joven, se había hecho con el poder en la región de Karakitai, al oeste del imperio. La rebelión no duró mucho, la verdad, pero el desplazamiento de la horda a Karakitai tuvo un giro de guión inesperado que llevó a los mongoles a iniciar el contacto con una enorme fuerza occidental que hasta entonces era desconocida: los musulmanes del imperio corasmio. Poco tardaron los mongoles en entrar en guerra con ellos, tras alegar como casus belli que los musulmanes se habían cargado una caravana mongola. Así, la horda arrasó con todo lo que pilló por Asia Central a su paso. Quemaron campos, apilaron cabezas en torres de cráneos y asolaron por completo la histórica ciudad de Samarcanda, clave en la ruta de la seda. Y sí,
Por supuesto que la horda también se hizo con el control de la ruta de la seda. Tras la muerte del líder Corasmio Mohamed II, en la ciudad iraní de Abaskun, Gengis Khan daba por finalizada la conquista y anexaba para su imperio los territorios que componen el actual Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajstán. Y todavía le quedaba. En tiempos de Gengis Khan, cuando parte de los territorios estaban consolidados, se llegó a lo que se conoce como la Pax Mongólica, un periodo de tiempo en el que los habitantes del imperio mongol vivieron una gran prosperidad. Una pregunta que os podéis estar haciendo es, si esta gente era tan terrible, ¿cómo es que no se les rebelaban los vasallos? Bueno, pues había una cosa que hacían realmente bien, y es que los mongoles les daban al pueblo lo que querían. Eran notablemente tolerantes con las diferentes religiones dentro de su imperio, y esto les permitía ganarse el apoyo de diversas poblaciones. Esta tolerancia también facilitaba la administración de sus enormes territorios conquistados. La campaña contra los chinos de Temujin se reanudaría otra vez y en ella encontraría la muerte el Gran Khan en el año 1227 por razones que aún se desconocen. A pesar de que el Gran Kanato logró mantenerse unido un tiempo relativo, tras la muerte de Temujin comenzaron las primeras divisiones. Así se formaría, por ejemplo, el Kanato de Chagatai, gobernado por el general Chagatai Khan. Este kanato abarcaría una gran parte de Asia Central, pero tras el fallecimiento de Gengis Khan, el impulso conquistador del imperio mongol no se detuvo. Bajo la dirección de sus hijos y nietos, el imperio continuó su expansión implacable. En los tiempos de Ogedei Khan, hijo de Temujin, se finaliza la conquista de la dinastía Jin y se lanzan dos grandes invasiones exitosas, la invasión a Corea y la campaña de la Gran Horda, que fue enviada a Europa, que terminaría con la subyugación de los principados rusos, además de la invasión de Polonia y Hungría en el 1241. Y por si todo esto fuera poco, los mongoles también hicieron incursiones en los Balcanes e incluso en la actual Alemania. De esta campaña saldría una de las divisiones del Imperio Mongol, la Horda de Oro, que estaría comandada por Batu Khan, nieto de Temujin. Otro de sus nietos, Möngke Khan, fundó el Ilkhanato, en la región que hoy comprende Irán, Irak y Persia, estableciendo una entidad política que eventualmente adoptaría el Islam como religión predominante. Este ilkhanato, enorme en extensión, llegaría a derrotar a los califas abasíes de Bagdad y perecería finalmente contra los temibles mamelucos en Palestina. Por su parte, un tercer nieto, Kublai Khan, heredó el gran imperio y completó la conquista de China con la derrota de la dinastía Song en el 1279, estableciendo la dinastía mongola, la dinastía Yuan. No obstante, todo iba a cambiar. Las invasiones a Japón por parte de la flota mongola terminaron en nada, o nadando más bien. En parte debido a unas grandes tormentas que acontecieron a los mongoles, a las que los japoneses llamaban kamikazes. Ya sabéis ahora de dónde viene el término con el que se conocían a los pilotos de aviones japoneses. Con el mandato de Kublai Khan la cosa empezó a ir para abajo. Y es que no solo fue la tragedia de Japón, también con él los mongoles intentaron conquistar Vietnam y Java, con resultados igualmente catastróficos. El agua, desde luego, no era el elemento de estos guerreros. Eso sí, para 1294 el imperio mongol había alcanzado su máxima expansión, incluyendo los territorios europeos. Sin embargo, este año también marcó el inicio de su división, en los 4 grandes estados que ya os hemos venido anunciando. El Yuan, abarcando China, Corea y Mongolia, la Horda de Oro, controlando el sur de Rusia y Asia Occidental, el Ilkhanato, con centro en Persia, y el Kanato de Chagatai, en Asia Central. En los años posteriores, los descendientes del Gran Khan comenzaron a luchar por el poder, y la inestabilidad cada vez fue creciendo más y más en cada uno de los 4 kanatos, que eran imposibles de llevar por los grandes khanes. Togon Temür Khan sería el último khan que gobernaría en el 1333, un imperio que militarmente se había quedado muy atrás de lo que antaño había sido la temible fuerza militar de Temujin. La Horda de Oro en Europa se terminaría por disgregar y por perder fuelle contra el avance de los reinos europeos. En el 1353 caería definitivamente el Ilkhanato en Persia, fruto de una enorme inestabilidad y del debilitamiento proveniente de la guerra contra los turcos. En el año 1370 la dinastía timúrida del gran guerrero Tamerlán, de origen turco-mongol, se haría con el poder del Kanato Chagatai para fundar el imperio timúrida. El último de los batacazos para los mongoles llegaría en China, con una rebelión que llevaría al ascenso al poder en China de una de las dinastías más poderosas de la historia, la dinastía Ming. Así llegó el ocaso de este enorme imperio, que además de sembrar el terror en sus enemigos, dejó importantes huellas culturales por cada lugar que pasó, y a día de hoy queda aún un país en el que la esencia de Temujin pervive: Mongolia. Y con esto llegamos al final. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar like, suscribirte
y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.